Bueno, a continuación tenemos la participación de Celia Arteaga Conde. Celia Arteaga Conde es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciada en Educación Preescolar por la Secretaría de Educación Pública, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la Ciudad de México y también doctora en Antropología por el mismo centro. Su formación académica está enfocada en los estudios latinoamericanos y la antropología social, específicamente en los procesos contemporáneos con un enfoque crítico, feminista y de género. Lo anterior le ha servido como herramienta para el análisis e interpretación de eventos sociales como los fenómenos migratorios, de sustentabilidad y medioambientales. Es profesora de asignatura en la Universidad Iberoamericana y en la licenciatura en Sustentabilidad Ambiental y en el doctorado en Estudios Críticos de Género. Además, realiza consultorías de manera independiente. El título de su ponencia es Ecofeminismos y cuidados en tiempos de COVID-19. Le damos la palabra a Celia. Hola, muchas gracias, Mayela. ¿Sí se escucha? Ah, perfecto. Quería empezar con un agradecimiento personal hacia ti, porque creo que el conocimiento se construye en colectivo gracias a este tipo de diálogo y gracias a este tipo de reflexiones. Gracias a la UACM también por abrir estos espacios que creo que siempre son necesarios, ¿no? Y que ahora, bueno, se modificó el cómo, pero pues no el grado de profundidad y el grado de conversación y de esta construcción en diálogo. Les hice una presentación y me encantó ver que Olivia utilizó casi la misma que yo, entonces, porque me parece muy bonita, o sea, el fondo de las diapositivas. Entonces les voy a compartir pantalla. Yo lo hice en PDF para que no se moviera. ¿Sí se ve? Bueno, yo espero que sí se vea. ¿Sí se ve, Mayela? ¿Sí? Sí se ve, sí. Es una de estas complejidades de esta nueva normalidad. Bueno, como bien señaló Mayela, mi abordaje hacia estos temas es desde una perspectiva feminista y de género, ¿no? Entonces, bueno, quiero un poco como plantear primero la situación medioambiental, ¿no? Yo parto de la idea de que justamente las principales problemáticas medioambientales que vivimos actualmente en México se relacionan directamente con temas de pobreza y temas de múltiples desigualdades, por eso pongo desigualdades en plural, ¿no? Justamente donde las personas más vulnerables, donde la vulnerabilidad ha sido también construida, son las que viven en condiciones de marginalidad. Y bueno, para poder resarcir estas problemáticas, pues es necesario resolver al mismo tiempo, no una antes, no después, sino al mismo tiempo, estos temas de desigualdad, ¿no? Vivimos en situaciones límite, ¿no? Destrucción de acuíferos, deterioro ambiental, múltiples tipos de contaminación del aire, del agua, ¿no? Que vemos, ¿no? Básicamente tampoco es que esté diciendo nada nuevo, ¿no? Y bueno, algo que se relaciona justamente con estas situaciones límite es este modelo, pues, capitalista, extractivista que vivimos, ¿no? Este modelo actual. Ahí me puse mi reloj para ver cuánto tiempo llevo. Entonces, bueno, es así que justamente estas realidades medioambientales se ven relacionadas con estas desigualdades. ¿Por qué y cuándo surgen estas desigualdades, no? Muchos nos hemos preguntado esto. Y bueno, surgieron por planteamientos religiosos, místicos y pseudocientíficos, ¿no? Que por desgracia se siguen reproduciendo hasta la actualidad. De la que aquí haré un poco más de referencias, esta desigualdad de género, ¿no? En la época de las cavernas seguramente recordarán nuestras clases de primaria o secundaria donde poníamos como grandes líneas del tiempo, ¿no? En esta edad prehistórica, precolombina, como la queramos llamar,
cuando mujeres y hombres justamente plasmaron, ¿no?, en estas pinturas rupestres. Entonces ahí se dio esta primera desigualdad que se basó en esta división de labores, ¿no? En esta división genérico-sexual de las labores, ¿no? Pues porque nosotras éramos, hasta ahora somos las únicas que podemos dar vida, ¿no? Y se nos asignaron a estas actividades de mantenimiento y de cuidado. Entonces, bueno, nos fuimos desarrollando más en el ámbito de lo privado, ¿no? En la reproducción, actividades de cuidado, que también estas desigualdades tienen que ver con el poder. Esta separación no implica, desde aquí voy a hablar de esta parte de empleo y trabajo, que no es lo mismo. El empleo es cuando es remunerado y el trabajo es el que no tiene una remuneración económica, sobre todo las que se hacen en el hogar. Esta separación no implica que un grupo realice tareas más o menos importantes, ¿no? Creo que también por ahí surgen las desigualdades, que le otorgamos un valor dentro de este sistema capitalista. Lo que importa es el dinero, entonces el valor máximo es hacia lo que genere dinero, ¿no? Entonces, bueno, también se plantearon roles y estereotipos que se deben cumplir, ¿no? A partir del sexo con el que nacemos. Entonces, bueno, la actualidad de las desigualdades, a mi parecer, es que las poblaciones, a mi parecer y de muchos otros, ¿no?, autores y autoras, es que las poblaciones, los grupos poblacionales necesitan órdenes, ¿no? Como de acuerdo a clasificación y categorización de las personas que las forman. El problema es que estos órdenes son jerárquicos, llenos de prejuicios, no tienen fundamentos sólidos, y estas desigualdades que no son naturales, ¿no?, a eso quiero llegar, que se construyeron e impusieron, se sigan perpetuando hasta la actualidad. Un poco nada más rápido, seguramente han escuchado hablar de los múltiples feminismos a partir de ciertos eventos en México, ¿no?, que nos hemos hecho más visibles, ¿no? Pues surgieron desde hace mucho. Las primeras feministas fueron por ahí del 1400, 1200, ¿no? Poco conocidas y digamos que en singular hacían sus labores. Pero bueno, más sobre todo desde antes, pero en la Revolución Francesa, ¿no?, cuando se hablaba de igualdad, libertad, fraternidad, pues resulta que nosotras no éramos parte de esos iguales, ¿no? Más del 50% de la población no correspondíamos a esa igualdad. Entonces, bueno, fue que ahí las primeras feministas francesas empezaron a cuestionar, pues, que no estaba bien, si así lo podemos decir, pues estas diferencias, sobre todo de derechos, ¿no? Y bueno, hasta la actualidad está en contra sobre todo del patriarcado, ¿no? Yo retomo mucho a mi tocaya Celia Amorós, que dice que el patriarcado es un conjunto de relaciones sociales entre los hombres que tiene una base material y que si bien son jerárquicas, establecen o crean una interdependencia y solidaridad entre los mismos hombres que les permiten dominar a las mujeres. Y bueno, a la actualidad hay un montón de feminismos, por eso yo hablo en plural, y a mí me ha servido para ser, vivir como quiero vivir, ¿no? Y como dice Varela, sin un destino marcado por el sexo con el que nací. Es ahí que yo hablo de ecofeminismos. No quería hablar solo de ecofeminismos así, nada más como para ubicarme a qué me refiero. Esta imagen no hablaba en plural y pues yo le agregué aquí una S porque me parece súper importante. El movimiento ecofeminista ha sido altamente criticado, lo cual me parece perfecto, pero algo que yo creo que no se ha entendido del todo es que son múltiples, ¿no? Son como varios tipos, ¿no? Hay sobre todo 5. Y por cierto, hablando de que nos quedamos en casa, oirán un poco de música porque a veces pasan unos músicos que son muy buenos con tambora y pues ahorita están aquí afuera y ojalá y se oiga como ruido de fondo y no más fuerte que mi voz. Entonces, bueno, hay varios ecofeminismos. Se originaron sobre todo con Simone de Beauvoir, ¿no?, que para su tiempo fue una feminista, como imagínense, a finales de 1940, pregúntenle a sus mamás, abuelas, con cómo eran esas épocas. Entonces, bueno, se discutió el papel que el patriarcado, de ese que hablamos, asignaba a la mujer y a la naturaleza de manera excluyente, ¿no? La famosa expresión de Simone de Beauvoir, no se hace mujer, se llega a serlo, ¿no? Justamente es un reclamo a cómo hemos sido excluidas de estos pactos sociales, ¿no? Fue hacia 1974 con la francesa Françoise Dubon. Ella acuñó el término ecofeminismo, ¿no?,
en su libro Le Feminisme le Mort, Feminismo o Muerte, ¿no? Que denunciaba este sexismo del movimiento ambientalista europeo, ¿no? Justamente con esta, que el capitalismo y el sistema patriarcal pues han destruido estos ambientes naturales, ¿no? Entonces se dio a la par de la segunda ola del feminismo, si podemos hablar de olas, aunque Gabriela Cano, bueno, también les recomiendo a Gabriela Cano, una historiadora mexicana buenísima que habla de las olas del feminismo. Pero bueno, influyeron varias cosas. Un accidente del núcleo del reactor de Three Mile Island en Pensilvania en el 79. Y bueno, muchas mujeres se reunieron en la primera conferencia ecofeminista, Mujeres y Vida en la Tierra, en marzo de 1980, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ya nos ubicamos históricamente, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, voy a hablar de los tipos rapidísimo, que hay de ecofeminismo, ¿no? El clásico es el más criticado, es el feminismo de la diferencia también, que afirma que hombres y mujeres expresamos esencias opuestas, ¿no? Habla como de estos, como que las mujeres tenemos rasgos biológicos, como la capacidad de parir o la menstruación, que nos vinculan de manera más íntima y especial con la naturaleza, ¿no? Las propuestas de estas ecofeministas es recuperar estos valores matriarcales, ¿no? El ecofeminismo espiritualista, que también es muy, muy conocido porque son estas mujeres muy famosas como Vandana Shiva, ¿se acuerdan? Que es la que abraza árboles, y con el movimiento Chipko, ¿no? Que también un grupo de mujeres se abrazaron a los árboles para defenderlos. Entonces, bueno, es una teoría que viene de los países del sur, ¿no? Si nos dividimos entre el norte global, ¿no? Y el sur, ¿no? En este sur. Pone especial énfasis en temas relacionados con la justicia ambiental, ¿no? Le interesan particularmente las condiciones de vida de las mujeres pobres. Entonces, bueno, estos vínculos con la naturaleza están muy presentes en la vida cotidiana de las mujeres. Aquí voy a plantear unas críticas a estos dos ecofeminismos, retomando lo que se ha venido hablando en estos casi 3 días de este muy valioso segundo coloquio. En el primer día se discutió un libro de Haraway, ¿no? Entonces, justamente, Haraway es una de las que critican estos dos ecofeminismos, ¿no? Que justamente Haraway dice, ha intentado mostrar, ¿no? Cómo la ciencia se ha usado para presentar estas categorías como universales, ¿no? Todas las mujeres, ¿no? O sea, cuando se hacen estudios, pues se unifica a las mujeres, ¿no? Entonces, Haraway critica y dice, pues que no, que estas categorías de sexo y de género, también el sexo para ella es construido. Y hay que incluir temas como sexo, trabajo, raza, mujeres, reproducción, cultura, naturaleza, ¿no? Entonces, se niega que son construcciones históricas y socialmente y culturalmente construidas, ¿no? Entonces, bueno, ya saben que Haraway, bueno, yo soy fan de Haraway, ¿no? Entonces, bueno, propone como análisis, como hilar finamente este tipo de análisis, ¿no? Cuando yo vi estos ecofeminismos, pues la verdad es que yo no compartía mucho, ¿no? Porque pues yo no tengo hijos y no creo que tener hijo me haga más o menos mujer, ¿no? Soy tía, lo cual me hace muy, muy, muy feliz, ¿no? De una niña preciosa, pero eso no, a las mujeres que hemos decidido no tener hijos no se nos hace menos mujeres. Entonces yo descubrí el ecofeminismo constructivista, ¿no? Que justamente dice que son las características afectivas o cognitivas no son naturales, sino más bien la interacción que hemos establecido con el medio ambiente, que por eso favorece nuestra conciencia ecológica, ¿no? Entonces, bueno, esta relación de las mujeres con la naturaleza está atravesada con aspectos mucho más de la cultura material, ¿no? Que se traduce en la construcción de una conciencia ambiental. Entonces, plantea soluciones alternativas a esta crisis, ¿no? Como de valores individuales y consumistas. También aboga por la necesidad de construir este patriarcado capitalista e insiste en que tanto mujeres y hombres y quienes no se clasifican en esta concepción binaria somos naturaleza y cultura a la vez. Eso me parece muy importante para mis reflexiones posteriores. El ecofeminismo queer, ¿no? Nace de este ecofeminismo constructivista, es como una variante que cuestiona nuestra comprensión de la sexualidad en relación con la naturaleza, ¿no? Naturalizar que
estos valores heteropatriarcales, ¿no? Que nada más hay hombre a mujer, ¿no? Entonces, bueno, explora estas relaciones más allá, ¿no? Más allá de estos binarismos, cultura, naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, también intenta deconstruir estos binarismos. Y el ecofeminismo animalista, también llamado vegano o antiespecista, empatiza como más, ¿no? Con los animales, denuncia su explotación y establece, ¿no? Como, ay, perdón, fuertes con, esta lleva un acento, fuertes conexiones entre esta explotación, ¿no? Entre la naturaleza, los animales y la opresión de las mujeres, ¿no? Entonces, esto se expresa a partir de patrones opresivos de jerarquía y dominación similares, ¿no? Entonces, bueno, todos los ecofeminismos, pese a que son distintos, comparten ciertas cosas, ¿no? Colocan a la naturaleza y a la mujer en un estado de vulnerabilidad también construido, ¿no? O sea, igual que las desigualdades, la vulnerabilidad también es construido y más bien plantea que hay que usar esta vulnerabilidad para ir más allá, ¿no? También hay varias autoras feministas mexicanas en el CEICH, está, ay, se me olvidó su nombre, bueno, ahora, ¿no? Son súper brillantes, son abogadas, economistas, feministas, que plantean que la vulnerabilidad tiene que ir más allá, nos tiene que ayudar en lugar de, ¿no? De ponernos en un estado como más sensible, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que el ecofeminismo intenta comprender primero y luego superar estas relaciones destructivas entre la naturaleza humana y la no humana. Pensar en otros tipos de economía, en una economía más solidaria, ¿no? Ir más allá entre estos sistemas de producción y de consumo, ¿no? Está en contra del racismo, del antropocentrismo, ¿no? Como la humanidad al centro, del androcentrismo como el hombre al centro, ¿no? Es un diálogo horizontal, democrático, mucho más empático con la naturaleza, ¿no? Entonces intentan, ¿no? Como del feminismo, ¿no? Como ya veíamos, más bien los ecofeminismos mezclan, hacen una fusión entre el feminismo, el ambientalismo y el pacifismo, ¿no? Entonces, lo interesante es que buscan una transformación en los modos en que las personas, los humanos, nos relacionamos entre nosotros y con la naturaleza humana y no humana, ¿no? Entonces, aboga por relaciones más cooperativas, igualitarias y ecológicamente mucho más sustentables sin dejar a nadie afuera, que es lo que plantea también la sustentabilidad, ¿no? Entonces, adoptar una perspectiva más holística y replantear nuestro modo de ver la realidad. Una cita de María Mies, que es otra ecofeminista muy brillante y muy famosa, dice, buscamos una sociedad ecológicamente justa y capaz de sostenerse a sí misma sin relaciones patriarcales ni de explotación. Entonces, bueno, como ya hemos visto a lo largo de esta enfermedad de la COVID-19, el origen de la pandemia es, como bien nos explicó Olivia, es también una mala relación entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? La pandemia, como bien vimos, no diferencia entre género y clase, ¿no? O sea, entre muchas otras cosas. Claro, como Olivia dijo, hay cuestiones que nos hacen más propensos, sobre todo a la recuperación, pero si te da, te da. Lo que hemos visto es que el confinamiento originada por esta COVID claramente ha potenciado esas desigualdades y recrudecido esas vulnerabilidades. Como bien mencionó Mayela, nos ha dejado claro que hay vidas mucho más desechables que otras, hay vidas precarizadas, ¿no? Que merecen ser vividas y merecen ser lloradas, como diría Judith Butler, ¿no? Entonces, bueno, el capitalismo construye sujetos desechables, ¿no? Que también lo hemos visto, hay gente que pues no tiene posibilidad de acceso a un sistema de salud digno. Y bueno, es por esto que yo planteo que los cuidados y el ecofeminismo, que habla también de cuidados, busca otras maneras de relacionarnos con el medio ambiente y con los seres humanos. Algo que hemos hablado de cómo volver a la normalidad, yo espero pues que no volvamos a la normalidad a la que estábamos acostumbradas, ¿no? Que no volvamos a estas relaciones de explotación, que no volvamos a ver al otro como menor, que no volvamos a estos sistemas racistas, clasistas, ¿no? O sea, que nos enfoquemos ahora en algo mejor, ¿no? Y bueno, a partir de justamente estos roles y estereotipos que han llevado a estas desigualdades de género, es que, bueno, hemos visto que este confinamiento pues ha
ha desatado múltiples violencias, sobre todo de género. Las llamadas a la línea mujer, al 911 de la mujer, han aumentado un 97%, al menos el mes de abril, que es de lo que hay números, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo modificamos estos roles, ¿no? Los ecofeminismos proponen una ética de los cuidados, ¿no? Que los cuidados no solo sean de las mujeres. El problema de los ecofeminismos clásicos y más esencialistas es que decía que a las mujeres, a tener esta cercanía con la naturaleza, éramos las encargadas del cuidado y del mantenimiento de esa naturaleza, lo cual me parece muy peligroso, ¿no? Me parece que al feminizar estas responsabilidades, deja de lado claramente al 50% de la población, o menos, porque somos más las mujeres, pero sobre todo nos asigna cosas que debemos cumplir. Ahora hemos visto, yo lo veo con mis amigas que tienen hijos, pues bueno, claro, no podemos hablar de generalidades porque no todos los hombres son iguales, no todos los hombres son violentos, pero lo que me lleva a las estadísticas, ¿no? Y bueno, yo tengo un papá, un hermano y una pareja increíbles, ¿no? Pero tenemos los hombres, tienen que estar conscientes de esos privilegios, ¿no? Y por lo tanto, que esas responsabilidades de la casa se compartan, que las responsabilidades, ahora hemos visto a los niños y niñas que están en esta escuela virtual, quién se encarga de las tareas, ¿no? También he hecho como pequeñas encuestas con mis amigas pedagogas, pues quien se encarga más de las tareas, quien está al pendiente de esas tareas son las mujeres. Entonces me parece que la COVID lo que nos tiene que reflexionar y lo que debemos que reflexionar es este cuidado, ¿no? Esta economía del cuidado tiene que ser en corresponsabilidad, ¿no? Tiene que ser mujeres y hombres, ¿no? Justamente para poder sostener la vida, ¿no? Las tareas de cuidado permiten la reproducción humana, ¿no? Que permite esa producción del capitalismo, ¿no? Hay que darle el mismo valor que se da a las labores en la casa que se dan afuera de la casa. La CEPAL tiene cifras que las mujeres realizan la mayor parte de las tareas de cuidados. Hagan una pequeña encuesta con sus amigas y amigos. ¿Quiénes nos encargamos más de los cuidados? ¿Qué implica los cuidados? Los hijos, no, o sea, la comida, limpiar, lavar, o sea, todo eso es muchísimo, ¿no? Entonces se plantea más bien estos nuevos derechos de cuidar y ser cuidados, ¿no? O sea, ayer escuchaba una conferencia de esta, ahí ahorita la voy a buscar, perdónenme porque me da un poco de pena no acordarme de su nombre. Búsquenla, justamente a mí me permitió, se llama Amaya, no, Aleida Hernández Cervantes, ¿no? Justamente plantea, este es y ya con esto voy cerrando, desde el derecho con una perspectiva feminista, que debe de haber este derecho de cuidar y también este derecho de ser cuidados, ¿no? Me parece que es un tema muy complejo, muy complicado, ¿no? Pero que esto nos tiene que llevar sobre todo a entender que esta reproducción social es la que posibilita esta acumulación capitalista, ¿no? Esta crisis de COVID ofrece esta oportunidad de hacer visible, ¿no? Algo que como feministas llevamos mucho tiempo sacando a la luz, ¿no? Esta vulnerabilidad que tiene la vida y nuestra naturaleza interdependiente, ¿no? El virus no discrimina, ¿no? Reivindicar que no podemos volver a esa normalidad injusta, destructiva, ¿no? Entonces, he escuchado, ¿no? Como el viernes es el Día del Medio Ambiente, ¿no? Entonces, bueno, se plantea siempre, las ponencias que he escuchado son súper interesantes, pero les falta esta perspectiva de género. ¿Qué me ha permitido la perspectiva de género? Es una herramienta metodológica que me permite ver un fenómeno que no impacta de maneras distintas y no tiene los mismos resultados para mujeres, para hombres y para otros sujetos de género, ¿no? Entonces, hasta hemos visto que se mueren más hombres, ¿no? Que mujeres. Yo tengo mis teorías, hay varias teorías, porque las mujeres sabemos cuidarnos más que los hombres, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que el modelo no discrimina, ¿no? Nuestros modelos sociales sí discriminan, sí son desiguales. Por esto, los efectos de la pandemia son igualmente desiguales y violentos. No dejemos fuera a nadie, ¿no? Que es justamente lo que propone la sostenibilidad de la vida, ¿no? Cómo sostenernos. Los ecofeminismos como proyectos éticos, sociales, culturales, ¿no? Frente a esta crisis de valores, ¿no? Patriarcales, consumistas, de este capitalismo
voraz, ¿no? Que nos lleve a una conciencia ecológica y conciencia humana, ¿no? Relaciones más igualitarias, ¿no? Yo hablo de igualdad de derechos. Puede haber muchos feminismos, pero hablamos de igualdad de derechos. Después podemos hablar de eso con mucho gusto. Y bueno, la idea es que todos nos cuidamos, ¿no? Repensar y replantear estos roles, formar estos grupos de afinidad, pensar una versión distinta de la unión y de los cuidados, hablar de otra forma de cómo nos relacionamos ahora, ¿no? No dejar atrás a nadie, a las personas más vulnerabilizadas. Otra forma de crear contacto, cómo nos relacionamos, crear redes, tejer relaciones y bueno, finalmente plantear nuevas formas de estar en este mundo y relacionarnos, construir relaciones diferentes entre los seres humanos y la naturaleza. Y aquí me quedo, espero no haberme pasado tanto. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Celia. Creo que nos ha brindado unas interesantes visiones de los ecofeminismos y bueno, también las diferencias de qué tan cercanas están en su vinculación hacia la ética de los cuidados como una tarea más propiamente femenina o no, o no tanto, sino más bien construida como una responsabilidad, una corresponsabilidad, y que ahora pues en estos tiempos de confinamiento y de pandemia, pues bueno, es evidente pues cómo destaca la labor de las mujeres en el hogar, cuidando a los hijos, ¿no? Las labores de reproducción de cuidado y cuidando también a los enfermos, ¿no? Y más con estas características que nos ha mencionado Olivia, de que las mujeres somos más resistentes al COVID, ¿no? Digo, si no tenemos condiciones persistentes de morbilidad.